años cuando por primera vez realicé que yo quería ser astronauta, veía las imágenes de los astronautas caminando en la luna y parecía para mí magia, en cámara lenta, y veía la luna y los veía en la televisión y decía, ¿cómo es que están allá? Y entonces yo creo que como cualquier niño de 10 años en esa etapa quería ser astronauta, pero las ganas nunca se me quitaron a mí. Y entonces fue cuando entré al último año de la prepa, que escuché las noticias que me impactó mucho de que el doctor Franklin Chang Díaz fue seleccionado como el primer latino. Entonces leí todo de Franklin Chang Díaz y me di cuenta que había muchas similitudes entre él y yo. O sea, él vino de Costa Rica y batalló con su inglés, venía de familia humilde. Y ¿Tú vienes de una familia de México? Así es, de México. A los 12 años todavía no hablabas inglés. Así es, porque nos movíamos de escuela a escuela, vivíamos una vida de inmigrantes que seguíamos las cosechas por California y luego nos regresábamos por 3 o 4 meses a México. Y entonces, como te puedes imaginar, es un poco difícil dominar el inglés si te estás cambiando de escuela a escuela. Una de las cosas que la gente más recuerda es que cuando estabas en el espacio hablaste de la reforma migratoria, pero lo interesante es que tu mensaje es de educación, es decir, que tu verdadero mensaje es que si tú pudiste, es decir, si tú pudiste ir de los campos de cultivo al espacio, otros niños pueden hacerlo, ¿no? Exactamente, o sea, yo quiero que sientan los niños lo que yo sentí cuando estaba en mi último año de la high school, cuando escuché las noticias que Franklin Chang Díaz fue seleccionado. O sea, yo dije, al estudiar de dónde vino él, yo dije, si él pudo, ¿por qué yo no? Tú te reuniste con el presidente de México, Felipe Calderón. Me reúno la próxima semana. Ok, bien. ¿Por qué su familia se tuvo que ir de México para que tú tuvieras ese sueño? Bueno, yo creo que las condiciones de México, como siempre, si hay un país que hay más oportunidad como vecino, yo creo que va a ser natural que mucha gente se va a ir de su país para buscar esas oportunidades. Y entonces lo que México tiene que hacer es crear las oportunidades para evitar que se nos vaya tanta gente. Pero quizás a lo que me refiero es que tú no hubieras podido haber sido astronauta en México. Sí, en estos momentos yo creo que ese comentario es correcto, pero yo tengo entendido que hay una legislación que se va a crear una agencia espacial mexicana y entonces se está proponiendo eso. Entonces yo espero que se abra oportunidades donde haya colaboración, que México entre a la comunidad espacial y pueda tal vez algún día escoger un astronauta mexicano. José, déjame preguntarte varias cosas del espacio que me intrigan. ¿Cuánto se tarda uno desde el momento del despegue hasta que llegas al espacio? Sí, fíjate que es muy corto, es 8 minutos y medio cuando se encienden. Menos de lo que dura este segmento. Exactamente, ya está uno en 0 gravedad flotando. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Da náuseas? Sí. ¿Sientes una presión en el pecho? Un poco, bueno, durante el ascenso uno está en su espalda y encienden los motores y todo se empieza a estremecer. Entonces despega. Entonces yo les digo, los primeros 4 minutos es como estando en Disneylandia, un viaje a Disneylandia, en uno de los paseos. Y luego ya los últimos 4 minutos sientes como que si tienes un bebé de 1 año en tu pecho. Y luego al 4 minutos más después, que es casi a llegar al 0 gravedad, ese niño se convirtió en un elefante porque se siente la presión mucho en el pecho. Cuando estás en el espacio y ves la Tierra a lo lejos, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Fue para mí algo muy emotivo en el aspecto de que cuando uno está impuesto a ver el globo en la escuela, uno ve el globo con muchos colores que distinguen los países. Entonces lo que más me impresionó es cuando yo vi el mundo por primera vez esa perspectiva que muy pocos humanos tienen ese privilegio. Estamos viendo precisamente. Sí. No se puede distinguir dónde se acaba Canadá y empieza Estados Unidos. Es decir, no hay fronteras. No hay fronteras, exactamente. Y yo digo, qué bonito sería si le pudiéramos dar esta experiencia a nuestros líderes del mundo para que tengan esta perspectiva y siendo así yo te aseguro, Jorge, que hubiera menos conflicto en este mundo. El Vaticano hace poco acaba de realizar una conferencia sobre la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas?
Yo digo que... Después de lo que viviste. Sí, bueno, primeramente, Jorge, yo soy un científico, un ingeniero, y para mí se necesitan pruebas concretas para decir, bueno, sí hay o no hay, ¿verdad? El método científico, que luego se repite, se puede comprobar. Exactamente, pero de las posibilidades, yo digo que yo estaba ahí en el espacio y viendo tantas estrellas, tanta belleza, cada estrella significa un sol como nosotros. Entonces yo digo que qué egoístas somos nosotros a pensar que tal vez somos los únicos. A ver, José, pero tú acabas de decir, yo soy un científico. ¿Eso en qué deja tu fe? O sea, si tú solo crees en lo que se puede probar, ¿qué pasa con tu fe, en tu relación con Dios? O sea, cuando vas al espacio, ¿perdiste la fe o por el contrario la reforzaste? Claro que no se reforzó porque yo al ver a lo que vi en el espacio, a ver el universo, las estrellas, los soles que están afuera, dije, no, esto está muy perfecto para que fuera un accidente en que hubiera pasado. Entonces yo digo que hay un poder que aún nosotros no conocemos cómo funciona, y entonces la religión, yo soy un católico, tengo 5 niños. En el espacio, ¿tú hiciste tacos, es cierto o no? Sí, es cierto. ¿Hiciste tacos en el espacio? Sí, sí. ¿De qué eran? ¿Al pastor o qué? No, eran tacos de desayuno, le decimos breakfast burritos, donde lo que agarramos es, agarramos comida deshidratada. Que nos hiciste el favor de traer, y así es. Que la voy a enseñar, esto es cóctel de camarones. Así es. Y luego, ¿qué es esto, José? Es fresas con azúcar. Curiosamente, parecidas a las que en algún momento quizás tú tuviste que piscar en California. Exactamente. Esto no se ve muy rico, pero ¿qué es? Son huevos estrellados. Esto es, bueno, aquí no se ve, pero es una sopa minestrone, ¿no? Una sopa minestrone. Y por último, tropical punch, Así pero es. solo le ponen agua y eso es todo, ¿no? Sí, tenemos una cocinita, una aguja donde uno le pone agua caliente o fría, y lo inyecta con el agua, lo deja por 10 minutos y entonces ya lo abre uno y se lo come, muy rico. Te regreso a la tierra. Tu esposa tiene un restaurante, ¿cómo se llama? Así es, se llama Tierra Luna Grill, allí en Houston, cerca de las instalaciones de la NASA. ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a tus hijos? Bueno, a mis hijos yo lo que les estoy enseñando es, ellos trabajan allí en el restaurante, el mayor tiene 15 años y es el 1000 usos allí del restaurante, y entonces yo lo que les estoy enseñando es lo que mis papás me enseñaron a mí, de que hay que saber cómo trabajar honestamente y ganarse el dinero, y luego hay que ver cuáles son las opciones para poder tener una vida mejor. Y eso que yo les digo lo mismo a mis hijos cuando están trabajando en el restaurante, que mis papás me decían cuando yo estaba cansado, sudado, empolvado después de un trabajo en el campo. Y yo les digo a mis hijos, si quieren trabajar aquí en el restaurante toda su vida, entonces no estudien. Desde el espacio tú enviabas mensajes de Twitter, te estuvimos siguiendo, Sí, ¿no? Sí. Estás totalmente conectado, es más, supongo que con tus hijos también, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y aún tengo la cuenta que es astro-josé, donde bajo... ¿Fuiste el primer astronauta en hacerlo? Bilingüe, el primer astronauta bilingüe, tuitear en español y en inglés, pero... Tuitear. Sí, pero lo que hago es cada día bajo imágenes de mi misión en esa cuenta. Entonces, si la gente está interesada, ellos pueden subirse a esa cuenta y ver las imágenes que hemos tomado, las fotos que hemos tomado en la misión. Entonces, el programa del transbordador está a punto de terminar. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuál es el futuro de la NASA? Bueno, Jorge, ahorita faltan 6 misiones que ya son asignadas con astronautas para que se realicen, y se termina el programa al fin de 2010. Entonces se van a jubilar esos 3 transbordadores. Ahorita estamos diseñando uno nuevo, que es del programa Constelación, el Ares, y entonces ese se va a realizar en 2014. La arquitectura es muy similar a la época de Apolo. Mucha gente le dice que es Apolo en esteroides. Y entonces es una cápsula, y entonces ese cohete va a tener la capacidad de llevarnos a la Estación Internacional y a la Luna también. Termino con tu mensaje. Tú hablabas de educación, tienes una fundación. La gente que quiera información sobre esta fundación en la que promueves a estudiantes a que continúen sus estudios, ¿cómo hacen? Nomás tienen que, si le hacen a Google, Yahoo, y busquen Reaching for the Stars, a José Hernández, es una fundación donde nosotros recaudamos fondos para dar becas a jóvenes que son primer generación estudios universitarios.
Y para mí te tengo que reconocer que desde que sabía que ibas a venir es un increíble ejemplo el que un hijo de inmigrantes indocumentados como tú haya tenido un sueño y haya llegado al espacio. Es impresionante, ¿eh? Yo creo que tú no te das cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta.